Voy a decir algo que puede destruir todo lo que crees entender sobre la gravedad. La gravedad no es una fuerza. La Tierra no te está jalando. No hay ninguna cuerda invisible tirando de ti hacia el suelo. Lo que realmente ocurre es mucho más inquietante. Estás cayendo constantemente porque el tiempo debajo de tus pies está deformado. Y si no entiendes esto, en los próximos minutos vas a seguir viviendo creyendo en una versión infantil del universo. Durante siglos creímos lo que también creyó Isaac Newton, que la gravedad era una fuerza, una atracción, una especie de magnetismo universal que funciona perfecto para lanzar cohetes y calcular órbitas, pero que funcione no significa que sea verdad. Cuando una explicación es demasiado intuitiva, probablemente es falsa, y la gravedad es demasiado intuitiva. Tú sientes que el suelo te sostiene, pero no lo hace. El suelo te impide seguir cayendo, y eso cambia todo. Antes de hablar de gravedad, tengo que romper tu idea del tiempo. Imagina que subo a un tren y lanzo una pelota. Las velocidades se suman. Perfecto. Ahora lanzo luz, y aquí el universo rompe tu lógica, porque la luz siempre viaja igual para mí, para ti, para cualquiera. Y si la velocidad es espacio dividido entre tiempo y la velocidad de la luz no puede cambiar, entonces el espacio y el tiempo tienen que cambiar. No es poesía, es contabilidad cósmica. Moverte rápido ralentiza tu tiempo y eso no es filosofía, sino ingeniería. Es la razón por la que funciona el GPS. Los satélites que orbitan la Tierra llevan relojes atómicos y si no corriges la dilatación temporal, tu GPS fallaría kilómetros por día. La única razón por la que el mundo moderno funciona es porque aceptamos que el tiempo no es fijo. Ahora viene la parte peligrosa. Incluso si estás quieto, tu tiempo no es igual al mío si yo estoy en lo alto de un edificio. El tiempo pasa más rápido arriba que abajo, lo que significa que la gravedad no está jalándote, sino desacelerando el tiempo debajo de ti. Cuanto más cerca estás de algo pesado, más lento pasa el tiempo. Tu cabeza envejece más rápido que tus pies. Imagina el espacio-tiempo como una tela. La Tierra no tira de ti, sino que deforma el tiempo, y el camino más natural que puede seguir tu cuerpo es hacia donde el tiempo está más lento. No estás siendo jalado, sino deslizándote por una pendiente temporal. La gravedad no es una fuerza, sino el efecto de un tiempo curvado, y eso lo entendió mejor que nadie Albert Einstein. Ahora mira el suelo. No es una base sólida, sino una zona donde el tiempo corre más lento. Estás siendo empujado hacia el futuro más rápido en tu cabeza que en tus pies, y lo que llamas peso es solo tu resistencia a caer en una geometría torcida. Y si esto ya rompió tu mente, espera a pensar qué ocurre cerca de un agujero negro, donde el tiempo no solo se ralentiza, sino que casi se detiene, y la gravedad deja de ser una fuerza para convertirse en tiempo mismo. Si crees que lo anterior fue extraño, ahora imagina acercarte a algo donde la deformación del tiempo no es ligera, sino extrema, un agujero negro. Cuanto más te acercas, más lento pasa el tiempo para ti visto desde afuera, hasta que en el horizonte de eventos el tiempo prácticamente se congela. Y no porque haya una fuerza infinita jalándote, sino porque la geometría del espacio-tiempo está tan curvada que todos los caminos posibles apuntan hacia adentro. Eso fue la consecuencia inevitable de las ecuaciones de Albert Einstein, aunque ni siquiera él se sentía cómodo con la idea al principio. Desde lejos, tú parecerías detenerte, congelado en el borde, tu luz volviéndose más roja y débil, pero para ti nada especial ocurre en ese instante, simplemente sigues cayendo, porque caer es solo seguir la trayectoria natural en un tiempo deformado. Ahora entiende algo más profundo. Si la gravedad es geometría, entonces no es una fuerza que empuje, es la forma del escenario donde todo sucede, como una bola rodando por una superficie inclinada que no necesita ser empujada para moverse hacia abajo. Eso significa que los planetas no orbitan porque el Sol los jale con una cuerda invisible, sino porque están siguiendo las líneas curvas del espacio-tiempo alrededor del Sol. Cuando saltas, no estás venciendo una fuerza mística, estás intentando moverte contra la inclinación temporal del universo. Y aquí viene la parte que realmente rompe la intuición. Si aceleras en un cohete lo suficiente, sentirás algo idéntico a la gravedad, porque aceleración y gravedad son indistinguibles.
Ese fue el principio de equivalencia, la intuición más brillante que abrió la puerta a todo esto. Si estás dentro de un elevador cerrado y sientes que tus pies pesan, no puedes saber si estás sobre la tierra o si el elevador está siendo acelerado en el espacio vacío. Esa equivalencia revela que lo que llamamos peso no es una fuerza externa misteriosa, sino la resistencia de tu cuerpo a desviarse de su trayectoria natural en el espacio-tiempo. Tu cuerpo quiere seguir una línea recta en esa geometría curva, pero el suelo lo impide, y esa resistencia es lo que sientes como peso. Así que cuando estás parado, en realidad no estás en reposo. El suelo te está empujando hacia arriba, impidiéndote seguir cayendo libremente a través del tiempo curvado. En caída libre, en cambio, no sientes gravedad alguna. Los astronautas orbitando la Tierra están cayendo constantemente, pero como todo cae junto con ellos, no sienten peso. La sensación de gravedad aparece cuando algo interfiere con esa caída natural. Ahora conecta todo. Velocidad altera el tiempo, masa altera el tiempo, y donde el tiempo se altera, el espacio se curva. No hay fuerzas invisibles, hay geometría dinámica. Lo que llamamos universo no es un escenario rígido donde ocurren cosas, es una estructura flexible que responde a la energía y la masa. Cada objeto que existe le dice al espacio-tiempo cómo curvarse, y esa curvatura le dice a los objetos cómo moverse. Esa es la frase elegante que resume décadas de confusión. Y si llevas esta idea hasta el extremo, descubres que incluso la expansión del universo, las órbitas de galaxias y el destino final del cosmos no son historias de fuerzas tirando unas de otras, sino de una geometría en evolución. Lo que empezó como una explicación de por qué caen las manzanas, termina siendo una teoría sobre la estructura completa de la realidad. Y aquí está el giro final. Si la gravedad es tiempo curvado, entonces tu experiencia del presente depende de dónde estás y cómo te mueves. No existe un ahora universal, solo diferentes ritmos del tiempo dependiendo de la geometría que te rodea. El universo no es un reloj único marcando un compás absoluto, es una red de relojes que laten a distintos ritmos. Y cuando entiendes eso, la gravedad deja de ser una fuerza que te aplasta contra el suelo y se convierte en la manifestación visible de que el tiempo mismo no es plano. Lo que sientes como peso es simplemente la evidencia de que vives dentro de una geometría viva. Y una vez que aceptas eso, ya no puedes volver a ver el suelo como algo sólido e inmóvil, sino como una región donde el tiempo fluye distinto. La gravedad nunca fue una cuerda, nunca fue una mano invisible, siempre fue el mapa del tiempo doblándose bajo tus pies. Y si el tiempo puede doblarse, entonces tenemos que hacer una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué es realmente el tiempo? Porque hasta ahora lo hemos tratado como una especie de sustancia flexible que se estira y se comprime. Pero en realidad, el tiempo no es algo que puedas tocar, no es un río que fluye, es la forma en que medimos el cambio. Sin cambio, no hay tiempo, y sin tiempo, no hay movimiento. Así que cuando decimos que la gravedad es tiempo curvado, lo que estamos diciendo es que el ritmo al que ocurren los cambios depende de la geometría del universo. Cerca de algo masivo, los procesos físicos, los latidos de tu corazón, las vibraciones de un átomo, la oscilación de la luz, ocurren más lentamente comparados con regiones más lejanas. Eso significa que la realidad no evoluciona al mismo ritmo en todas partes. Ahora lleva esto más lejos. Si el tiempo puede ralentizarse por velocidad y por masa, entonces el pasado y el futuro no son absolutos. Dos observadores moviéndose distinto no estarán de acuerdo sobre cuánto tiempo pasó entre dos eventos. Eso no es percepción, es física. El universo no tiene un reloj central marcando el compás para todos. Cada trayectoria en el espacio-tiempo tiene su propio reloj interno. Y aquí es donde la intuición humana colapsa, porque nuestra mente fue diseñada para sobrevivir en velocidades pequeñas y campos gravitatorios débiles. Evolucionamos para cazar y huir, no para entender geometría cuatridimensional. Por eso la idea de que la gravedad no es una fuerza nos incomoda, rompe el lenguaje cotidiano, pero la física no está obligada a ser cómoda, solo a ser consistente. Ahora viene una conexión aún más profunda. Si la gravedad es geometría y la geometría responde a la energía, entonces todo lo que tenga energía, incluso la luz, también curva el espacio-tiempo. La luz no tiene masa en reposo, pero tiene energía, y por eso también participa en la curvatura.
Eso fue confirmado cuando se observó que la luz de estrellas lejanas se curva al pasar cerca del Sol, no porque el Sol la jale como un imán, sino porque está viajando en un espacio-tiempo curvado. La luz simplemente sigue el camino más recto posible dentro de una geometría que ya no es plana. Y si incluso la luz, que marca el límite máximo de velocidad del universo, obedece esa curvatura, entonces nada escapa a la estructura geométrica de la realidad. Ahora, imagina el universo entero como una red dinámica donde cada estrella, cada planeta y cada partícula están modificando ligeramente la forma del tiempo. No es un escenario estático, es un tejido interactivo. Cuando caminas, alteras infinitesimalmente la geometría. Cuando una estrella colapsa, altera la geometría de forma dramática. Cuando dos agujeros negros chocan, la geometría vibra y produce ondas gravitacionales que viajan por el cosmos como ondulaciones en el tiempo mismo. Esas ondas fueron detectadas más de un siglo después de que fueran predichas, confirmando que el espacio-tiempo puede vibrar. Eso significa que la gravedad no solo curva, también puede ondular. El universo no es rígido, es elástico. Y aquí viene el último nivel de extrañeza. Si el tiempo puede ralentizarse hasta casi detenerse en un agujero negro, entonces, en el origen del universo, donde toda la materia estaba concentrada, el tiempo debió comportarse de manera extrema. Eso nos lleva a pensar que el inicio del cosmos no fue una explosión en el espacio, sino una expansión del espacio mismo. No explotó dentro de algo, el propio escenario comenzó a estirarse. Y si el espacio puede expandirse, puede hacerlo más rápido que la luz sin violar ninguna ley, porque no son objetos moviéndose en el espacio, es el espacio mismo cambiando su escala. Lo que comenzó como una discusión sobre por qué caes al suelo, termina conectando con el origen y destino del universo. La gravedad no es una fuerza misteriosa que actúa a distancia, es la manifestación local de una estructura global. Cada vez que das un paso, estás interactuando con la forma completa del cosmos. Cada vez que sientes tu peso, estás experimentando la geometría del universo. Y cuando finalmente entiendes eso, la palabra fuerza se queda pequeña. No vivimos en un universo donde las cosas se jalan entre sí con hilos invisibles. Vivimos en un universo donde el tiempo y el espacio forman una arquitectura flexible que guía todos los movimientos. La gravedad no es algo que el universo hace, es lo que el universo es cuando tiene masa y energía. Y cuando miras el cielo nocturno después de comprender esto, ya no ves puntos brillantes suspendidos en la nada, ves deformaciones profundas en una estructura invisible que sostiene toda la realidad. Lo que llamabas peso es solo tu diálogo constante con la curvatura del tiempo. Y lo más inquietante es que todo esto ocurre silenciosamente, debajo de tus pies, en cada segundo que pasa sin que lo notes, porque tu mente fue diseñada para sobrevivir, no para percibir la geometría del infinito. Y ahora que hemos empujado la idea hasta el borde, tenemos que enfrentar la pregunta final. Si la gravedad es geometría del espacio-tiempo, ¿cómo encaja eso con el resto de la física? Porque el universo no solo tiene gravedad, también tiene electricidad, magnetismo y las fuerzas nucleares que mantienen unidos a los átomos. Esas sí se describen como campos que viven en el espacio-tiempo, intercambiando partículas, transmitiendo interacciones. Pero la gravedad no vive en el escenario. La gravedad es el escenario. Y ahí aparece el gran conflicto. Cuando intentamos describir el mundo microscópico con mecánica cuántica, todo funciona como un conjunto de probabilidades y fluctuaciones. Cuando describimos el mundo masivo con relatividad general, todo funciona como geometría suave y continua. Pero cuando intentamos unir ambas descripciones en condiciones extremas, como dentro de un agujero negro o en el primer instante del universo, las ecuaciones dejan de cooperar. Es como si dos lenguajes perfectos por separado se volvieran incompatibles cuando intentan hablar entre sí. Y eso nos dice algo profundo. Todavía no entendemos completamente qué es el espacio-tiempo. Tal vez no sea fundamental, tal vez sea emergente, como la temperatura emerge del movimiento colectivo de moléculas. Nadie ve la temperatura flotando en el aire, vemos partículas moviéndose. De la misma manera, quizá el espacio y el tiempo emergen de algo más profundo, algo cuántico, algo que todavía no sabemos describir del todo.
Algunas teorías proponen que la gravedad podría surgir de información, que la geometría misma sea una consecuencia de cómo se entrelazan estados cuánticos. Si eso es cierto, entonces el tiempo no sería una dimensión básica, sino el resultado colectivo de procesos más fundamentales. Eso cambiaría nuevamente todo. Significaría que lo que sentimos como caída, peso y atracción es la manifestación macroscópica de reglas microscópicas invisibles. Así como la presión de un gas no es una fuerza misteriosa, sino el resultado de miles de millones de colisiones invisibles. Y aquí está lo verdaderamente perturbador. Si el espacio-tiempo puede emerger, también podría dejar de existir como lo conocemos en ciertas condiciones. Dentro de un agujero negro, tal vez la geometría clásica se disuelva en algo completamente distinto. En el origen del universo, quizá el tiempo no empezó en el sentido común, sino que surgió cuando la estructura cuántica alcanzó cierta organización. Eso implicaría que preguntar ¿qué había antes? Podría no tener sentido, porque el antes depende del propio tiempo. Así que regresamos al punto inicial, pero ahora con más profundidad. La gravedad no es una fuerza, es una manifestación de la estructura del tiempo y el espacio, pero incluso esa estructura podría no ser fundamental. Vivimos en capas de descripción, como mapas sobre mapas. Newton describió una capa efectiva y útil. Einstein reveló una capa geométrica más profunda. La física cuántica sugiere que hay otra capa aún más básica. Cada vez que creemos haber encontrado el suelo firme de la realidad, descubrimos que también está curvado. Y eso es lo más honesto que podemos decir. La gravedad dejó de ser una fuerza, se convirtió en geometría. La geometría podría convertirse en información, y la información quizás sea solo otra palabra para algo que todavía no comprendemos. Lo único claro es que el universo no es intuitivo, no es sólido ni rígido, no está hecho de empujones invisibles, sino de relaciones, estructuras y ritmos. Cuando sientes tu peso, estás experimentando una propiedad emergente de una arquitectura cósmica que se extiende más allá de cualquier horizonte visible. Y aunque nuestras ecuaciones sean extraordinariamente precisas, todavía estamos descifrando qué es realmente el tiempo. Así que la próxima vez que caiga un objeto frente a ti, no pienses en una fuerza jalándolo hacia abajo, piensa en una trayectoria natural dentro de una geometría dinámica. Piensa en relojes que laten a diferentes ritmos, dependiendo de dónde estén. Piensa en que tus pies están en un lugar donde el tiempo fluye ligeramente más lento que en tu cabeza, porque esa pequeña diferencia, casi imperceptible, es suficiente para sostener galaxias enteras, doblar la luz de las estrellas y definir el destino del universo. Y lo más extraordinario es que todo eso está ocurriendo ahora mismo, silenciosamente, mientras el tiempo, curvado, flexible y profundo, continúa guiando cada movimiento que haces. Miras tu muñeca y sientes una profunda sensación de seguridad. La manecilla se mueve con precisión, los números cambian al ritmo esperado y crees de verdad que este ritmo es una regla fija del universo. ¿Crees que el ahora que sientes en este preciso instante es el mismo ahora que ocurre en la habitación de al lado o en el centro de una galaxia lejana? Pero esta seguridad es la primera señal de una ceguera colectiva. Tu profesor de física probablemente te dio fórmulas predefinidas, pero olvidó contarte el secreto más inquietante. El tiempo, tal como lo experimentas, no existe. El reloj de tu pared te miente. No miente porque sea defectuoso, sino porque fue diseñado para complacer a tu intuición. Y tu intuición fue creada solo para sobrevivir, no para comprender la realidad. Richard Feynman percibió algo que preferimos ignorar. El error no reside en lo que observamos, sino en la terquedad de la mente al intentar explicarlo todo con el sentido común. Feynman vio el error donde nadie lo sospechaba. Sabía que sentir que se comprende un tema no es lo mismo que comprenderlo de verdad. Al aceptar que el mediodía es igual para todos, se acepta una mentira cómoda que solo parece cierta porque se avanza demasiado despacio. Todos estamos atrapados en este planeta, arrastrándonos a velocidades insignificantes comparadas con la luz. Debido a esta lentitud, la naturaleza nos permite creer en una ilusión, que el tiempo es universal.
Pero si cambias de ubicación o de velocidad, esta lógica se desmorona. El tiempo no es un río, es una experiencia personal y aislada. Imaginemos dos relojes atómicos idénticos, máquinas perfectas sincronizadas a la 1000 millonésima de segundo. Ahora pongamos uno de ellos en un avión y lo enviemos a dar la vuelta al mundo mientras el otro permanece inmóvil en tierra. Al reencontrarse, ya no concuerdan. El reloj que volaba se atrasó, contaba menos tiempo. El avión no lo dañó, el movimiento alteró la porción de realidad que el objeto atravesaba. El tiempo transcurría más lento para el que se movía. Como ya advirtió Feynman, la intuición falla precisamente donde nos sentimos más seguros. Nuestra mente intentará excusarse, vibración, presión o error técnico. Pero no hubo error, hubo un descubrimiento incómodo. El tiempo es como una banda elástica y depende de quién lo observe. La idea de un momento universal es una ficción que usamos para organizar la vida. Cuando dices ahora, imaginas una línea invisible que conecta este segundo con cualquier otro punto del espacio. Pero esta conexión es un espejizo. Si alguien sobrevuela la Tierra en una nave espacial veloz, su ahora será diferente al tuyo. Eventos que son simultáneos para ti pueden ocurrir en momentos diferentes para ellos, y nadie se equivoca. A la naturaleza no le importa tu necesidad de orden. El espacio y el tiempo no son cajones separados, son hilos de una misma tela llamada espacio-tiempo. No puedes decir dónde está algo sin decir cuándo. La realidad es incómoda porque tu mente intenta evitar el silencio de la incomprensión. Inventamos la idea de que el tiempo fluye porque no aceptamos que sea solo una dirección geométrica. El espacio-tiempo funciona como un mapa. Lo que parece solo tiempo para alguien que está quieto es una mezcla de tiempo y espacio para alguien que se mueve. Y aquí está el punto de quiebre. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. Todo en el universo se mueve a la misma velocidad total a través de este tejido. Si estás quieto, tu velocidad se gasta solo envejeciendo. Si corres, le quitas velocidad al tiempo para invertirla en el espacio. El silencio que surge cuando te das cuenta de que no puedes confiar en tu sentido del tiempo es el comienzo de la verdad. Feynman comprendió que la intuición nos engaña para hacernos sentir seguros. Si el ahora cambia a medida que te mueves, ¿qué queda del mundo que conocías? Eres solo un pasajero en un viaje privado. Tu reloj sigue corriendo, fingiendo medir algo importante para todos, mientras que solo marca tu geométrica soledad en el cosmos. Ahora, con tu confianza quebrantada, estás listo para mirar tu reloj y ver la mentira que siempre ha ocultado. Si has aceptado que el movimiento altera el tiempo, has dado el primer paso para salir de la ilusión. Pero lo que viene después es aún más difícil de aceptar. No es solo la velocidad lo que hace que tu reloj mienta. El propio peso de la Tierra bajo tus pies ejerce una presión invisible sobre lo que llamas realidad. Imagina que estás en lo alto de un edificio muy alto mirando a la gente en la calle. Para tu intuición, la única diferencia entre tú y ellos es la altura. Pero la realidad de la naturaleza dice lo contrario. Tu reloj allá arriba va un poco más rápido que el de alguien en la acera. Feynman se dio cuenta de que la intuición nos engaña precisamente en lo que parece obvio. Sientes que el tiempo es una regla fija, pero es de hecho una sustancia que se estira y se encoge según el peso de las cosas que lo rodean. La gravedad que has aprendido a ver como una fuerza que atrae todo hacia el suelo es la segunda gran mentira que debemos desmentir. Crecimos creyendo que la Tierra nos sujeta con una especie de cuerda invisible, pero esa es solo una explicación fácil para tapar un agujero que nuestras mentes no pueden ver. Lo que realmente ocurre es mucho más profundo. El peso de la Tierra deforma el tejido de espacio-tiempo que la rodea, y como el tiempo es parte de ese tejido, también se deforma. Cuanto más cerca estás de algo pesado, más se estira el tiempo y más lento pasa. Esto significa que tu cabeza envejece un poco más rápido que tus pies. Es una pequeña diferencia que no cambia nada de tu desayuno, pero es la prueba definitiva de que no existe un tiempo correcto. El tiempo en la playa es diferente al tiempo en la cima de una montaña, y ambos son correctos a su manera. Feynman vio el error donde nadie más sospechaba nada. Comprendió que nuestras mentes buscan desesperadamente algo fijo, algo que nos dé seguridad. Pero si el tiempo cambia a medida que te mueves,
¿qué queda realmente del mundo que conocías? Eres solo un pasajero en un viaje privado. Tu reloj sigue corriendo, fingiendo medir algo importante para todos, mientras que solo marca tu geométrica soledad en el cosmos. Ahora, con tu confianza quebrantada, estás listo para mirar tu reloj y ver la mentira que siempre ha ocultado. Si has aceptado que el movimiento altera el tiempo, has dado el primer paso para salir de la ilusión. Pero lo que viene después es aún más difícil de aceptar. No es solo la velocidad lo que hace que tu reloj mienta. El propio peso de la tierra bajo tus pies ejerce una presión invisible sobre lo que llamas realidad. Imagina que estás en lo alto de un edificio muy alto mirando a la gente en la calle. Para tu intuición, la única diferencia entre tú y ellos es la altura. Pero la realidad de la naturaleza dice lo contrario. Tu reloj allá arriba va un poco más rápido que el de alguien en la acera. Feynman se dio cuenta de que la intuición nos engaña precisamente en lo que parece obvio. Sientes que el tiempo es una regla fija, pero es de hecho una sustancia que se estira y se encoge según el peso de las cosas que lo rodean. La gravedad que has aprendido a ver como una fuerza que atrae todo hacia el suelo es la segunda gran mentira que debemos desmentir. Crecimos creyendo que la Tierra nos sujeta con una especie de cuerda invisible, pero esa es solo una explicación fácil para tapar un agujero que nuestras mentes no pueden ver. Lo que realmente ocurre es mucho más profundo. El peso de la Tierra deforma el tejido de espacio-tiempo que la rodea, y como el tiempo es parte de ese tejido, también se deforma. Cuanto más cerca estás de algo pesado, más se estira el tiempo y más lento pasa. Esto significa que tu cabeza envejece un poco más rápido que tus pies. Es una pequeña diferencia que no cambia nada de tu desayuno, pero es la prueba definitiva de que no existe un tiempo correcto. El tiempo en la playa es diferente al tiempo en la cima de una montaña, y ambos son correctos a su manera. Feynman vio el error donde nadie más sospechaba nada. Comprendió que nuestras mentes buscan desesperadamente algo fijo, algo que nos dé seguridad. Pero si el tiempo cambia a medida que te mueves, ¿qué queda realmente del mundo que conocías? Eres solo un pasajero en un viaje privado. Tu reloj sigue corriendo, fingiendo medir algo importante para todos, mientras que solo marca tu geométrica soledad en el cosmos. Ahora, con tu confianza quebrantada, estás listo para mirar tu reloj y ver la mentira que siempre ha ocultado. Si has aceptado que el movimiento altera el tiempo, has dado el primer paso para salir de la ilusión. Pero lo que viene después es aún más difícil de aceptar. No es solo la velocidad lo que hace que tu reloj mienta. El propio peso de la tierra bajo tus pies ejerce una presión invisible sobre lo que llamas realidad. Imagina que estás en lo alto de un edificio muy alto mirando a la gente en la calle. Para tu intuición, la única diferencia entre tú y ellos es la altura. Pero la realidad de la naturaleza dice lo contrario. Tu reloj allá arriba va un poco más rápido que el de alguien en la acera. Feynman se dio cuenta de que la intuición nos engaña precisamente en lo que parece obvio. Sientes que el tiempo es una regla fija, pero es de hecho una sustancia que se estira y se encoge según el peso de las cosas que lo rodean. La gravedad que has aprendido a ver como una fuerza que atrae todo hacia el suelo es la segunda gran mentira que debemos desmentir. Crecimos creyendo que la Tierra nos sujeta con una especie de cuerda invisible, pero esa es solo una explicación fácil para tapar un agujero que nuestras mentes no pueden ver. Lo que realmente ocurre es mucho más profundo. El peso de la Tierra deforma el tejido de espacio-tiempo que la rodea, y como el tiempo es parte de ese tejido, también se deforma. Cuanto más cerca estás de algo pesado, más se estira el tiempo y más lento pasa. Esto significa que tu cabeza envejece un poco más rápido que tus pies. Es una pequeña diferencia que no cambia nada de tu desayuno, pero es la prueba definitiva de que no existe un tiempo correcto. El tiempo en la playa es diferente. El mundo moderno solo funciona porque ignora tu intuición y acepta que la naturaleza es extraña. Sin embargo, sigues viviendo como si tu reloj de pulsera fuera la verdad absoluta del universo. El momento en que abandonamos las explicaciones difíciles ocurre cuando dejas de preguntarte cómo cambia el tiempo y empiezas a preguntarte por qué necesitas tanto que lo arreglen. ¿Por qué la idea de que tus pies son más jóvenes que tu cabeza te hace sonreír como si fuera una broma en lugar de causarte una profunda conmoción? Porque tu mente es una máquina que fabrica normalidad.
filtra las rarezas del universo para que puedas ir a trabajar sin cuestionarte si el suelo que pisas está hecho de geometría torcida. Pero la verdad es que caminas sobre un abismo de tiempos diferentes. La Tierra no te está arrastrando hacia abajo, está creando un agujero en el tiempo y simplemente te estás deslizando hacia el fondo. La autoridad de quienes observan el mundo con seriedad no proviene de fórmulas complicadas, sino de la valentía de aceptar nuestras limitaciones. Riemann se dio cuenta de que el mayor problema del conocimiento no era la falta de información, sino el exceso de certezas erróneas. Observamos una fruta que cae de un árbol y decimos gravedad, pero gravedad es solo el nombre que le damos al hecho de que no podemos ver el espacio-tiempo deformado. La fruta no está siendo arrastrada, sigue el camino más natural posible a través de un espacio deformado por la Tierra. Cae porque en ese punto del universo el camino más fácil conduce al centro del planeta. Es geometría pura y fría a la que no le importa en absoluto lo que pienses de ella. A estas alturas, la seguridad de tu realidad cotidiana ya debe estar tambaleándose. Si el movimiento roba tiempo y el peso de los objetos lo distorsiona, entonces las palabras pasado, presente y futuro empiezan a parecer términos infantiles. Todos andamos a tientas en la oscuridad, cargando relojes que solo miden nuestro propio camino, mientras creemos estar midiendo el ritmo del universo entero. Riemann vio que la mente llena estos vacíos con certezas cómodas porque el silencio de la verdad es demasiado aterrador. La verdad es que el tiempo no es lo que piensas, ni el espacio es lo que ves. Y ahora que sabes que la altura del lugar donde duermes cambia tu edad, ¿cómo puedes seguir creyendo lo que te muestran tus ojos? El misterio no reside en lo que queda por descubrir, sino en lo que siempre has sabido, pero que nunca has tenido el valor de afrontar. Imagina que tienes un mapa en tus manos. Para ti, el norte es una dirección clara y el este es otra completamente distinta. Pero ahora, imagina que otra persona está a tu lado mirando en una dirección ligeramente distinta. Para ella, lo que llamas frente es en realidad una mezcla de norte y este. No se equivoca, simplemente ha dividido la realidad de una manera diferente a la tuya. Feynman vio que la intuición humana falla precisamente aquí. Creemos que el espacio y el tiempo son categorías fijas, como si fueran cajones separados, pero la naturaleza no conoce estos cajones. Lo que llamas tiempo y lo que llamas espacio son solo sombras de una estructura mucho mayor. Como ya advirtió Feynman, nuestras mentes fabrican explicaciones cómodas para evitar el vacío de no comprender nada. Si te mueves por el espacio, literalmente sacrificas tu velocidad por el tiempo. En el universo posees una cantidad total de movimiento, una cuota insuperable. Cuando estás sentado en el sofá inmóvil, utilizas el 100% de esa cuota para avanzar en el tiempo. Viajas al futuro a la velocidad máxima que permite la física. Pero en el momento en que te levantas y empiezas a correr o a conducir, te ves obligado a reducir parte de esa velocidad temporal para impulsar tu movimiento espacial. El resultado es inevitable. Empiezas a envejecer un poco más despacio. Has intercambiado tiempo por espacio. Es una negociación de la que nadie escapa, un intercambio que ocurre con cada paso que das y cada respiración que respiras. ¿Alguna vez te has parado a pensar que si pudieras viajar a la velocidad de la luz, el tiempo simplemente se detendría? Si usaras todo tu impulso para recorrer el espacio, no quedaría absolutamente nada para que el tiempo transcurriera. Para un rayo de luz, el tiempo no existe. El nacimiento y el fin del universo ocurren en un instante. Si esta idea te parece descabellada, el problema no es la ciencia, sino tu intuición que se niega a aceptar que el tiempo es solo una dirección que puedes elegir no seguir. ¿Qué más en tu vida aceptas como verdad absoluta solo porque nunca te has movido lo suficientemente rápido como para ver lo contrario? La autoridad silenciosa de la realidad nos muestra que el espacio-tiempo es como una tela gomosa. Cuando decimos que es curvo, no nos referimos a que esté plegado dentro de algo más. Es curvo en sí mismo. Piense en una hormiga caminando sobre un globo de fiesta. Puede medir distancias y darse cuenta de que las reglas de una hoja de papel plana no se aplican allí. No necesita salir del globo para saber que su mundo es curvo. De igual manera, no necesitamos salir del universo para saber que el espacio y el tiempo están entrelazados.
Medimos esta curvatura cada vez que un reloj atómico pierde su ritmo o la luz de una estrella distante es desviada por el Sol. El error humano es creer que lo que no vemos no existe. Feynman se dio cuenta de que la intuición nos engaña donde nos sentimos más seguros. Nos sentimos cómodos con la idea de que el espacio está vacío, una nada donde ocurren cosas. Pero el espacio no es nada, tiene reglas, tiene forma, puede estirarse y comprimirse. Si se eliminara toda la materia del universo, lo que quedaría no sería el vacío absoluto, sino la estructura del espacio-tiempo a la espera de ser deformado. Nuestras mentes llaman a este vacío nada porque es más fácil que admitir que estamos inmersos en un océano invisible de geometría que dicta el ritmo de nuestros corazones. ¿Podría ser tu idea del vacío simplemente una falla de tus sentidos? Si el espacio puede deformarse por el peso de las estrellas como un trampolín bajo el peso de una persona, ¿por qué seguimos insistiendo en llamarlo vacío? La respuesta podría estar en nuestro desesperado deseo de que el mundo sea simple, pero la simplicidad es una mentira que nos decimos para no perder el sueño. ¿Cómo describirías la nada si supieras que podría soportar el peso de galaxias? En este punto, necesitamos hablar de algo que los científicos llaman el intervalo. Existe una medida en el universo en la que todos están de acuerdo sin importar la velocidad o el peso del planeta en el que te encuentres. Es la distancia real entre dos eventos en la estructura del universo. Tú y yo podríamos discutir sobre cuánto tiempo ha pasado o cuánto hemos viajado, pero el valor total de ese intervalo permanece invariable. Es la única verdad absoluta en un mar de opiniones divergentes. Feynman vio el error donde nadie lo sospechaba. Observamos las partes, el espacio y el tiempo, y olvidamos observar el todo. El intervalo es la realidad, el resto es simplemente cómo prefieres cortar el pan. El abandono de explicaciones difíciles aquí es intencional. El enfoque no se centra en las matemáticas, sino en la incómoda constatación de que tu visión del mundo se basa en divisiones sesgadas. Vives en una porción de tiempo que parece sólida, pero es solo un punto de vista entre infinitos. Si cambiaras tu ritmo, tu porción de ahora cambiaría, y cosas que crees que ya son del pasado podrían convertirse en tu presente. Como ya advirtió Feynman, sentir que comprendes no es lo mismo que comprender. La seguridad de tu mundo es una ilusión que se mantiene solo porque no te mueves lo suficientemente rápido. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, surge una pregunta que la mayoría de la gente prefiere no afrontar. Si el tiempo es solo una dirección en un mapa y el ahora depende únicamente de tu movimiento, ¿no está el futuro ya escrito en algún lugar de ese mapa esperando a que llegues? Quiero saber tu opinión sincera. ¿Crees que tenemos algún control sobre el tiempo o somos solo pasajeros en un camino ya trazado por la geometría del universo? Deja tu respuesta en los comentarios. A veces la respuesta más simple muestra cuánto seguimos anclados en nuestra vieja intuición. El silencio de la mente surge cuando te das cuenta de que no hay lugar seguro. No existe un ahora universal al que podamos escapar. Todos estamos perdidos en un laberinto cuatridimensional, donde cada paso que damos altera el ritmo de nuestro envejecimiento y cada peso distorsiona nuestro destino. Feynman comprendió que el error no reside en los hechos, sino en cómo intentamos protegernos de la verdad con nombres bonitos y explicaciones escolares. El espacio-tiempo no es una teoría para estudiar en libros, es la prisión donde vives. Y la única manera de empezar a ser libre es admitir que los barrotes de esta celda fueron hechos por tu propia intuición que siempre te ha engañado. Te han enseñado a creer que el presente es un momento especial, una delgada línea que separa lo que ya pasó de lo que aún no ha sucedido. Tu intuición te dice que el pasado está muerto y el futuro es un vacío lleno de posibilidades. Pero si el espacio y el tiempo son una pieza, esta idea es solo otro error básico de tu mente. Como ya advirtió Feynman, sentir que comprendes no es lo mismo que comprender. La realidad de la naturaleza sugiere algo mucho más aterrador. El tiempo no fluye, simplemente esté. Imagina el universo no como una película que se reproduce fotograma a fotograma, sino como una hogaza de pan entera. Puedes cortar ese pan de muchas maneras, pero toda la hogaza existe simultáneamente. En el espacio-tiempo, el año 1800, el momento de tu nacimiento y el día de la puesta del sol son simplemente diferentes lugares en una estructura ya completa.
Feynman se dio cuenta de que la intuición humana falla precisamente donde parece más segura. Nos sentimos protegidos por la idea de que el futuro aún no existe, pero eso se debe solo a que somos prisioneros de un punto de vista muy pequeño. En el modelo del universo bloque, el pasado no está detrás de nosotros, ni el futuro está adelante. Son simplemente diferentes regiones de un paisaje inmóvil. Piensa en la última vez que miraste una fotografía antigua. Tu mente te dice que ese momento se fue para siempre. Sin embargo, si el espacio-tiempo es real, ese momento es tan presente y sólido como la silla en la que estás sentado ahora mismo, solo que está en un lugar al que tus sentidos ya no pueden acceder. El error no está en el universo, sino en la forma en que tu conciencia intenta navegarlo. El abandono de las explicaciones técnicas sirve para mostrar cómo la mente inventa falsas certezas. Creamos la narrativa de que el tiempo corre porque nuestra biología no puede procesar toda la estructura a la vez. Feynman vio el error donde nadie sospechaba nada. Confundimos nuestra sensación de movimiento con la naturaleza misma del tiempo. Si viajaras en tren y miraras por la ventana, parecería que los árboles huyen de ti. Pero sabes que los árboles están inmóviles, eres tú quien se mueve. Con el tiempo ocurre lo contrario. Tu mente siente que el tiempo pasa, pero es tu conciencia la que recorre un camino temporal que ya está ahí, fijo e inmutable. Piensa en la diferencia entre tu cabeza y tus pies. Ya hemos visto que el tiempo transcurre a distintas velocidades según la altitud, pero esto implica algo mucho más grave que un simple retraso en el reloj. Si el tiempo es local, la idea de un ahora para todos desaparece por completo. No hay un segundo que defina el presente del universo entero. Tu ahora es solo tu rebanada de pan personal. Si alguien te pasa volando, esa persona cortará el pan desde un ángulo diferente y lo que para ti es el futuro puede ser el pasado para él. Feynman se dio cuenta de que la mente rellena los vacíos con falsas certezas para que no nos mareemos. Si el ahora cambia para todos, la separación entre pasado y futuro es solo una opinión personal. Es una ilusión, pero muy difícil de romper. Vivimos en un estado de negación sensorial. Nuestros ojos captan la luz de estrellas que quizá murieron hace millones de años, pero nuestro cerebro insiste en comprender esta información como si estuviera sucediendo ahora. Constantemente miramos al pasado mientras creemos vivir en el presente. Feynman vio que la autoridad de la intuición es débil porque se basa en simplificaciones que la naturaleza no sigue. La realidad no es una sucesión de eventos, es una estructura donde todos los hechos coexisten. No estás envejeciendo, simplemente ocupas una secuencia de lugares en una geometría que ya contiene su fin. La sensación de que el tiempo es un río que fluye es la mayor mentira que te dice tu mente para no perder la cabeza. Los ríos tienen riberas, corrientes y una dirección que depende de fuerzas externas. El tiempo no tiene nada de eso. Es simplemente una dimensión, un camino. No preguntas hacia dónde fluye el norte, ni si el este ya ha sucedido. Entiendes que son direcciones. El tiempo funciona de la misma manera, pero tu intuición se niega a aceptar que sea lo mismo que el espacio. Feynman se dio cuenta de que el error fundamental reside en nuestra terquedad al tratar el tiempo como algo mágico cuando en realidad es mera geometría. Si pudieras ver el universo desde fuera, verías una estatua inmóvil y eterna, donde cada vida humana es solo una línea torcida dibujada en la tela. Esta inmersión en una realidad extraña nos obliga a confrontar nuestra incapacidad para comprender las cosas. Nos enorgullecemos de poder predecir el futuro sin darnos cuenta de que predecir es simplemente intentar adivinar lo que ya está escrito en el mapa. Como advirtió Feynman, la mente crea conexiones falsas para darnos la sensación de que tenemos el control, pero el control es una ficción. Si el tiempo es un paisaje, entonces cada decisión que crees tomar en este segundo ya forma parte del diseño del espacio-tiempo. No estás construyendo tu camino, simplemente lo estás descubriendo.
La incomodidad de darnos cuenta de esto es el precio que pagamos por intentar ver más allá de las ilusiones que la evolución nos ha dado para no morir de miedo. El silencio que permanece al aceptar que el pasado y el futuro son igualmente reales es el comienzo de la lucidez. No hay respuestas definitivas, solo la conmoción de comprender que el mundo es mucho más extraño de lo que cualquier maestro se atrevió a decir. Feynman vio que el error no reside en los hechos, sino en nuestra necesidad de consuelo. La naturaleza no quiere darte consuelo, es absoluta, y a lo absoluto no le importa si te sientes perdido en un presente que es solo la sombra de una estructura mucho mayor. El tiempo no existe como creías, y esa es la única verdad que importa. El resto es solo tu mente intentando convencerse de que el reloj en tu muñeca aún tiene algún control. Todo lo que hemos discutido hasta ahora podría parecer una idea vaga, algo que solo importa a los científicos en laboratorios o a los libros de filosofía, pero la realidad es que esta distorsión del tiempo es lo que mantiene el mundo moderno en funcionamiento. Existe una lucha constante entre lo que te dice tu intuición y lo que la ingeniería necesita hacer para que vivas tu vida. El hecho de que el tiempo se alargue y se encoja no es una curiosidad, es una regla obligatoria. Si ignoráramos la extrañeza del espacio-tiempo por un solo día, toda nuestra tecnología colapsaría. Feynman se dio cuenta demasiado pronto de que confiar en la intuición humana es un peligro para el conocimiento. Confiamos en nuestros sentidos para navegar por el mundo, pero nuestros sentidos son incapaces de ver la máquina que funciona debajo de todo. Piensa en los sistemas de navegación que guían aviones, barcos y tu propio teléfono celular. Operan en un lugar donde el tiempo transcurre más rápido porque están lejos de la Tierra y más lento porque vuelan muy rápido. Es una batalla de contradicciones que tu mente jamás podría organizar por sí sola. Los ingenieros se ven obligados a tratar el tiempo como una banda elástica, algo que hay que estirar y apretar para que los mapas en tu pantalla indiquen la dirección correcta. Feynman vio el error donde nadie sospechaba nada. Aceptamos la comodidad de la tecnología, pero rechazamos la verdad que la hace funcionar. Usamos el GPS para llegar a casa, pero seguimos creyendo que el tiempo es igual para todos. Es una confusión mental que define nuestra era. El peso del universo se hace evidente cuando consideramos las velocidades más altas. Si pudieras viajar casi a la velocidad de la luz, lo que sería un viaje de 1 año para ti, tomaría 7 años para quienes permanecieran en la Tierra. Si fueras aún más rápido, la diferencia ascendería a 22 años. Regresarías a casa para encontrar a tus viejos amigos, a tus hijos mayores que tú. Un mundo que seguía vivo mientras tú estabas atrapado en una distorsión temporal. Esto no es una película de naves espaciales, es la regla básica de la realidad. El tiempo no es un amigo fiel, es un recurso que gastas de forma diferente según cuánto intentes escapar de él. Como advirtió Feynman, sentir que entiendes no es lo mismo que entender. Puede que conozcas los números, pero nunca aceptarás del todo que el tiempo es un traidor. El ritmo de nuestra conversación se acelera ahora al abordar una pregunta que tu intuición intenta silenciar. Si el futuro y el pasado son solo lugares en un mapa preexistente, ¿dónde reside tu libertad? Si tu vida en el espacio-tiempo es una línea fija en una geometría eterna, ¿realmente estás eligiendo lo que haces o simplemente te dejas llevar por las vías de una montaña rusa invisible? Quiero saber cómo te sientes al pensar en esto. ¿Puedes aceptar que tu futuro es tan real e inmutable como tu pasado, o tu mente se niega a abandonar la idea de que eres dueño de tus decisiones? Deja tu opinión en los comentarios. Es curioso ver cómo cada uno de nosotros intenta defender su propia autonomía frente a un universo al que no le importamos. Feynman se dio cuenta de que la mente humana rellena los vacíos con falsas certezas para evitar el pánico. Nos aferramos a la idea de que el tiempo corre porque nos da la sensación de que podemos cambiar lo que nos espera. Pero la física desconoce la palabra cambio. En el espacio-tiempo, las cosas simplemente son lo que son. El lado cruel de la historia es que el tiempo se ralentiza para ti precisamente para asegurar que la luz siempre mantenga la misma velocidad para todos. La naturaleza sacrifica tu noción del tiempo para mantener el orden de su propia estructura.
Eres el ajuste técnico de un universo que prefiere la geometría a tu conciencia. Esta percepción crea una incomodidad que no se resuelve con explicaciones absurdas. La autoridad silenciosa del observador no está aquí para consolarte, sino para señalarte la falla. El tiempo se estira, el espacio se encoge, y el peso de las cosas distorsiona todo lo que toca. Vives en un mundo donde tu reloj y el de tu vecino nunca marcan la misma hora, donde tu cabeza es más vieja que tus pies, y donde el futuro ya ha sucedido en algún lugar de la cuarta dimensión. El error de la intuición es creer que el mundo fue creado para ser comprendido por nuestros pequeños sentidos. La verdad es que nuestros sentidos fueron creados para ignorar la realidad, para que pudiéramos sobrevivir en ella. Feynman vio que el momento de dejar de lado las explicaciones físicas llega cuando nos damos cuenta de que no queda nada por explicar, solo aceptar. La desalineación del tiempo es un recordatorio constante de que somos extranjeros en una tierra que no conocemos. El universo no habla el lenguaje de nuestro sentido común, habla el lenguaje de la geometría fija y de una realidad que cambia según quien la observe. Y mientras intentas medir tu vida en minutos y horas, el espacio-tiempo continúa plegándose y expandiéndose sin importar tu necesidad de tener todo perfectamente organizado. La máquina del universo no está fallando, es tu forma de verlo la que nunca ha sido correcta. Al final de esta sección, la sensación debería ser que el fundamento de la realidad no es de piedra sólida, sino de niebla. Todo lo que consideras sólido y seguro, tu reloj, tu calendario, tu ahora, es solo una fina capa que oculta una estructura mucho más profunda y aterradora. Feynman percibió que el mayor obstáculo para la verdad era la vanidad de creer que nuestra intuición es una guía infalible. Ahora que has visto cómo se comporta el tiempo cuando se encuentra con la velocidad y el peso, ¿cómo puedes volver a mirar tu reloj sin sentir que se ríe de ti? La pregunta peligrosa no es ¿qué es el tiempo?, sino ¿qué queda de ti cuando el tiempo deja de ser lo que creías? Hemos llegado al punto en que el vértigo debe dar paso a la claridad. Si el tiempo no es el río que imaginabas, si el espacio no es el vacío que sentías, y si tú ahora es solo un punto aislado en una estructura eterna, ¿qué hacemos con eso? El final de nuestro viaje no se trata de encontrar una solución mágica, sino de aceptar la humildad de ser pequeños observadores en un universo gigantesco. Feynman comprendió que la belleza de la ciencia no residía en ofrecer respuestas prefabricadas, sino en dejar que la lógica iluminara la oscuridad de nuestra intuición que siempre nos engaña. Reconocer que el tiempo es una ilusión no disminuye el valor de tu vida, simplemente te muestra el verdadero escenario donde se desemplaya. El cambio en tu vida comienza cuando dejas de luchar contra las extrañas costumbres de la naturaleza y empiezas a caminar junto a ella. En la práctica, comprender el espacio-tiempo significa aceptar que tu punto de vista es solo uno entre miles de millones. Cuando comprendes que el tiempo es local y personal, dejas de exigir que el universo siga tus pequeñas reglas. La paciencia cobra un nuevo significado cuando te das cuenta de que la prisa es producto de una mente temerosa del fin, inconsciente de que en la estructura del universo, cada momento de tu vida es eterno. Como ya advirtió Feynman, a la naturaleza no le importa lo que esperemos de ella. Es mucho más profunda, más conectada y más geométrica que cualquier historia que pudiéramos inventar. El impacto de esta idea debería traerte libertad. Si el pasado y el futuro forman parte de la misma estructura, nada se pierde del todo. El año 1800 sigue ahí. El día que reíste con un amigo fallecido sigue ahí. No son solo recuerdos que se desvanecen de tu mente, son hechos reales almacenados en la estructura del cosmos. La manera de usar esto en tu vida es cambiar tu enfoque. En lugar de intentar ganar tiempo, debes aprender a ser en el espacio-tiempo. No estás corriendo contra el reloj, estás dibujando tu propio camino en una obra de arte ya terminada. La realidad no te disminuye, te integra en algo mucho más grande. Feynman se dio cuenta de que el error humano residía en creer que nuestra experiencia es la vara de medirlo todo, pero la belleza de la física reside precisamente en alejarnos de este falso centro.
Descubrimos que el espacio y el tiempo están entrelazados, que la gravedad es la forma en que se deforma el tejido del universo y que el mundo es mucho más elegante y extraño de lo que soñaron nuestros abuelos. Esta es la verdadera historia humana, descubrir el universo pieza por pieza, intercambiando la comodidad de la intuición por la gloria de la verdad. Somos polvo de estrellas intentando comprender el diseño que nos creó. Y este esfuerzo por sí mismo da sentido a nuestro fugaz paso por el ahora. El camino para usar estos conceptos no reside en cálculos difíciles, sino en un cambio de actitud. Mantén el deseo de aprender siempre más. No aceptes las respuestas fáciles que el sentido común intenta imponerte. Cuando mires el cielo nocturno, no solo veas luces distantes. Observa la distorsión del tiempo, la luz viajando a través de agujeros invisibles. Observa la historia del universo desplegarse ante tus ojos. La física no se trata de memorizar hechos, se trata de encontrar el plano oculto que explica el caos. Se trata de tener el coraje de preguntar qué está pasando realmente aquí y la fuerza para aceptar la respuesta, por extraña que sea. Feynman se dio cuenta de que el próximo gran descubrimiento vendrá de alguien que no se deje engañar por las certezas de la intuición. Quizás esa persona seas tú, o alguien que como tú haya decidido dudar de su propio reloj. Aún quedan profundos misterios por explorar. El tiempo cerca de los agujeros negros, el violento comienzo de todo, las diminutas partes donde las reglas de las que hablamos hoy pueden volver a cambiar. El universo aún guarda secretos esperando a quienes no teman admitir que aún no saben nada. Admitir que no sabemos es el primer paso para aprender de verdad. En definitiva, el tiempo no existe como creías, pero lo que existe en su lugar es más hermoso y está más conectado que cualquier fantasía. Eres un viajero en un mapa eterno, una nota en una canción que ya está escrita, pero que necesita ser tocada para ser escuchada. Tu viaje a través del espacio-tiempo es único e intransferible. Valora cada punto, cada curva y cada cambio, porque son prueba de que formas parte de la estructura básica de la realidad. La mentira del reloj fue solo una invitación para que descubrieras la verdad del universo. Si esta inmersión en las fallas de tu intuición ha cambiado tu forma de ver las cosas, no te lo guardes. Dale me gusta a este video si cuestionó tus certezas. Suscríbete al canal para seguir cuestionando lo obvio y deja tu comentario, aunque solo sea para decir que el tiempo parece más extraño hoy que ayer. Nuestra conversación continúa en los comentarios, donde las opiniones se unen y se descubren nuevas formas de ver el mundo. El universo es demasiado vasto para explorarlo solo. Sigamos explorando juntos el diseño de lo que llamamos vida. Tengo una noticia incómoda para ti. Probablemente la sensación más real, sólida e indiscutible que has experimentado en toda tu vida es una mentira. Me refiero a la sensación de que el tiempo pasa. Sentimos que estamos en un barco navegando desde el pasado hacia el futuro, dejando atrás momentos que ya no existen y avanzando hacia momentos que aún no se han creado. Es una intuición preciosa, es poética, pero si miramos el universo con honestidad, hay una posibilidad muy alta de que eso sea una alucinación total. Piénsalo un momento. Intenta atrapar el ahora. Hazlo. Chasquea los dedos. Ya se ha ido. En el momento en que tu cerebro procesó el sonido, el evento ya pertenecía al pasado. Vives con un retraso constante. Pero la pregunta tonta a la que realmente me quita el sueño no es neurológica, es física. Si te quito el reloj, si te quito el sol saliendo y poniéndose, si te quito los latidos de tu corazón, ¿cómo sabes que el tiempo pasa? Hagamos un experimento mental. Imagina que vaciamos el universo, quitamos las galaxias, la luz, los átomos. No queda nada, solo un vacío absoluto, negro y silencioso. En ese vacío perfecto, sin nada que cambie, sin nada que se mueva, pasa el tiempo. Si pasa 1.000.000 de años en esa nada absoluta, ¿es diferente a que pase un segundo? Aquí es donde nuestra intuición empieza a patinar. Tú quieres decirme, sí, claro que el tiempo pasa, aunque no haya nadie para verlo. Pero, ¿por qué estás tan seguro? Cuando miras tu reloj y ves que la aguja se mueve, no estás viendo tiempo, estás viendo un muelle que se desenrolla, o un cristal de cuarzo que vibra. Estás viendo materia moviéndose a través del espacio. Siempre que medimos el tiempo, en realidad estamos midiendo movimiento. Siempre, sin excepción.
Entonces, y aquí viene el golpe, ¿y si el tiempo no es un escenario donde ocurren las cosas? ¿Y si el tiempo simplemente es nuestra manera torpe de contar los cambios? Si esto es verdad, tenemos un problema enorme, porque si el tiempo es solo una medida del cambio, y yo pudiera congelar cada partícula del universo ahora mismo, el tiempo dejaría de existir. Y eso significaría que el pasado y el futuro no son lugares a los que vamos o de los que venimos, significan otra cosa, algo mucho más extraño que un río que fluye. Vamos a ver si podemos desmontar este reloj sin romperlo. Vamos a bajar a la Tierra un momento, olvídate del vacío cósmico. Piensa en tu vida diaria. Mañana tienes una cita importante, quedas con un amigo a las 5 en el punto en la cafetería del centro. Tú miras tu reloj, él mira el suyo, ajustas las manecillas. Asumes con total naturalidad que si tu reloj marca las 5 y el suyo marca las 5, ambos estáis viviendo el mismo instante de realidad. Esta es la creencia fundamental sobre la cual hemos construido toda nuestra civilización. Es la idea de que existe un gran reloj invisible en el universo. Creemos que el tiempo es como un escenario rígido, un contenedor absoluto. Imaginamos que hay una obra gigante que corta todo el universo a la vez, como una rebanada de pan. Si yo chasqueo los dedos ahora mismo, asumes intuitivamente que ese ahora es el mismo en tu casa, el mismo en la luna y el mismo en una galaxia a 1.000 millones de años. Crees que aunque la luz de esa galaxia tarde en llegar, lo que está pasando allí ocurre simultáneamente a mi chasquido aquí. Es un sentido común. Isaac Newton, uno de los tipos más listos que ha pisado este planeta, pensaba exactamente así. Él creía que el tiempo fluía equitativamente, sin relación a nada externo. Era perfecto, era absoluto, y tenía razón en una cosa. Para construir puentes, para hervir un huevo o para programar trenes, esta visión del tiempo absoluto funciona de maravilla. No necesitas saber física cuántica para llegar puntual a una cena, pero hay un problema. Esta visión del tiempo absoluto asume que la velocidad a la que ocurren las cosas es irrelevante para el tiempo mismo. Asume que si yo me muevo muy rápido o si estoy quieto, el reloj en mi muñeca sigue haciendo tic-tac al mismo ritmo que el reloj colgado en la pared. Parece obvio, ¿verdad? Si yo corro por el pasillo, mi reloj no se vuelve loco, sigue marcando los segundos igual. Entonces, ¿por qué iba a cambiar algo si corro más rápido? Aquí es donde la naturaleza nos tenía una trampa. Durante siglos pensamos que el tiempo era el escenario inmovible y que la luz era solo un actor que se movía por él. Nunca nos ocurrió pensar que el escenario y el actor estaban compinchados. Resulta que estábamos tan obsesionados mirando las manecillas del reloj que no nos dimos cuenta de que la propia luz estaba jugando con el mecanismo. Y para ver el truco, tenemos que mirar algo que viaja muy muy rápido. Vamos a hacer una suma simple de las que aprendes en el patio del colegio. Imagina que vas encima de un tren que viaja muy rápido. Te pones de pie en el techo. No lo hagas de verdad. Y lanzas una pelota de béisbol hacia adelante con toda tu fuerza. Para ti, la pelota se aleja a una velocidad normal. Esa velocidad inmensa a la que viaja la luz. La intuición nos grita que yo, desde el andén, debería ver esa luz ir aún más rápido, porque debería sumar la velocidad del tren al empuje de la luz, ¿verdad? Pues no. Aquí es donde el universo nos da una bofetada en la cara. Cuando verimos esto, resulta que yo desde el andén veo la luz viajar exactamente a la misma velocidad que tú, ni 1 kilómetro más rápido ni 1 kilómetro más lento. Al universo le da igual que vayas en un tren o en un cohete. La luz siempre, siempre viaja a la misma velocidad para todo el mundo. Esto suena imposible. Es como si yo corriera hacia ti y tú hacia mí, pero la distancia entre nosotros no se cerrara más rápido. Rompe nuestra lógica, pero piensa en lo que esto implica. ¿Qué es la velocidad? La velocidad no es magia. La velocidad es simplemente una relación. Es la cantidad de espacio que recorres dividida por la cantidad de tiempo que tardas. Espacio dividido por tiempo. Esos son los dos ingredientes. Si tú y yo vemos que la luz tiene la misma velocidad, pero tú te estás moviendo y yo no, tenemos un problema grave. La única forma de que la velocidad de la luz no cambie cuando todo lo demás sí cambia es manipulando los ingredientes. Si la velocidad no puede cambiar, entonces lo que tiene que cambiar es el espacio y el tiempo. Para que las cuentas cuadren, para que la luz siga siendo la reina inmutable, el universo tiene que hacer algo radical. Tiene que estirar tu tiempo y encoger tu espacio. Tu segundo ya no dura lo mismo que mi segundo. El tiempo no es fijo, el tiempo es elástico y se estira para proteger la velocidad de la luz.
Aquí es donde tu cerebro va a intentar rechazar lo que te digo. Va a decirte, vale, entiendo lo de la luz, pero eso será un truco matemático. Mi vida es real, mis segundos son reales. Pero no. Imagina que todo lo que existe en el universo, tú, yo, este planeta, tiene una velocidad constante asignada. Un motor que no se puede apagar. Estamos viajando siempre a la máxima velocidad posible a través de la realidad. Pero esa realidad tiene dos dimensiones, el espacio y el tiempo. Piénsalo como si tuvieras un coche que siempre va a 100 kilómetros por hora. No puede frenar ni acelerar. Si vas en línea recta hacia el norte, digamos que el norte es el futuro, usas toda tu velocidad para avanzar en el tiempo. Por eso, cuando estás sentado en el sofá sin moverte, envejeces a la máxima velocidad posible. Estás gastando todo tu presupuesto de movimiento en viajar hacia mañana. Pero, ¿qué pasa si giras el volante? ¿Qué pasa si decides moverte hacia el este? Moverse por el espacio. Como tu velocidad total no puede cambiar, si usas parte de tu velocidad para moverte por el espacio, obligatoriamente tienes que restársela a tu movimiento por el tiempo. Moverse por el espacio frena tu paso por el tiempo. No es una metáfora, es un intercambio real. Cuanto más rápido viajas por el espacio, más lento viajas hacia el futuro. Si pudieras subirte a una nave y viajar casi a la velocidad de la luz, estarías usando casi todo tu presupuesto en el espacio. Tu reloj apenas avanzaría, tu corazón apenas latiría, tus células apenas envejecerían. Para ti, dentro de la nave, todo parecería normal, pero si miraras por la ventanilla hacia la Tierra, verías la historia de la humanidad pasando a cámara rápida, imperios cayendo y levantándose en lo que para ti son minutos. No es que tu reloj funcione mal por la velocidad, es que has dejado de participar en el flujo del tiempo del resto del universo. Has canjeado tu ahora por velocidad. Así que la idea radical es esta. El tiempo no es un río que nos arrastra. El tiempo es una dirección en la que viajamos, y podemos dejar de viajar en ella si giramos el volante lo suficiente. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Me estás escuchando y una parte de tu cerebro dice, vale, suena muy poético, muy interesante para una charla de bar o una película de ciencia ficción, pero no tiene nada que ver con mi realidad. ¿Crees que esto es una metáfora bonita sobre aprovechar el tiempo o algo así? Te equivocas. No te estoy hablando de filosofía, te estoy hablando de ingeniería pura y dura. Te estoy hablando de que si esta locura del tiempo elástico no fuera real, la sociedad moderna colapsaría en cuestión de horas. Saca tu teléfono, abre la aplicación de mapas, mira ese punto azul que te dice exactamente en qué esquina estás. Para que ese punto azul aparezca ahí, tu teléfono está escuchando a una red de satélites que orbitan la Tierra a unos 14.000 kilómetros por hora. Esos satélites llevan dentro relojes atómicos ultra precisos. Si los ingenieros que construyeron el sistema GPS hubieran pensado como tú que el tiempo es el mismo para todos, el sistema sería un desastre total. ¿Por qué? Porque esos satélites se mueven muy rápido respecto a ti, y como vimos, la velocidad ralentiza el tiempo. Sus relojes hacen tic-tac a un ritmo ligeramente diferente al de tu teléfono. Es una diferencia minúscula, de apenas unos microsegundos al día. Podrías pensar, ¿a quién le importan unas millonésimas de segundo? A la luz le importan. Recuerda, la luz recorre 300 metros en una millonésima de segundo. Si el reloj del satélite y el de tu teléfono no están sincronizados al nanosegundo, el cálculo de la distancia falla. Si no corregimos ese error temporal, si no usamos las ecuaciones de Einstein para traducir el tiempo del satélite al tiempo de la Tierra, el error en tu GPS se acumularía a un ritmo de unos 10 kilómetros por día. 10 kilómetros. Si la relatividad fuera solo una teoría bonita, mañana tu mapa te diría que tu casa está en medio del océano o en la cima de una montaña. La única razón por la que el repartidor de pizza llega a tu puerta y no a la del vecino es porque aceptamos que el tiempo es maleable. Así que no es una metáfora. Tu realidad diaria depende de que el tiempo sea flexible. El universo no nos pide permiso para ser extraño, simplemente lo es, y nosotros tenemos que ajustar nuestros relojes para seguirle el ritmo. Sé que esto puede causar un poco de vértigo, es esa sensación de que el suelo se mueve bajo los pies. Si el tiempo no es fijo, si mi ahora no es el mismo que tuyo, entonces, ¿qué es real? Es todo un caos donde cada uno vive en su propio universo desconectado. No entres en pánico. El universo es extraño, pero no es anárquico. La buena noticia es que la naturaleza protege tu experiencia diaria.
La razón por la que te sientes tan seguro de que el tiempo es rígido es porque como seres humanos somos increíblemente lentos. Vivimos nuestras vidas a paso de tortuga comparados con la luz. Para que notaras una diferencia real, tendrías que moverte a velocidades que ni siquiera podemos imaginar. A nuestras velocidades normales, caminando, conduciendo, volando en un avión, los efectos son tan pequeños que tu cerebro tiene todo el derecho a ignorarlos. Piénsalo así, cada uno de nosotros lleva su propia burbuja de tiempo. Dentro de tu burbuja, tu reloj siempre funciona perfecto, tu corazón late al ritmo correcto, tus pensamientos fluyen como deben, nunca vas a sentir que te mueves a cámara lenta. Eso solo lo ve alguien que te mira desde fuera. Es como la perspectiva visual. Si ves a una persona a 1 kilómetro de distancia, la ves diminuta, cabe entre tus dedos, pero no entras en pánico pensando que esa persona se ha encogido y ahora mide 2 centímetros, ¿verdad? Entiendes que es un efecto de la distancia. Con el tiempo pasa lo mismo. La dilatación del tiempo es la perspectiva del movimiento, y hay algo más importante que nos mantiene cuerdos: la causalidad. Aunque el tiempo se estire y se encoja, el universo tiene una regla de oro estricta. Las causas siempre van antes que los efectos. No importa lo rápido que viajes, nunca vas a ver la taza rompiéndose antes de que caiga de la mesa. Nunca vas a recibir un mensaje antes de que te lo envíen. El orden de las cosas que importan se mantiene. El universo permite que los relojes desacuerden sobre cuánto tiempo ha pasado, pero rara vez desacuerdan sobre qué ha pasado primero. Así que no te preocupes, tu realidad es segura. Simplemente ahora sabes que tu experiencia de la hora es algo privado, algo tuyo. No es una verdad universal impuesta desde fuera. Es tu relación personal con el cosmos. Y eso, si lo piensas bien, es bastante bonito. Ahora podrías preguntarte, está bien, entiendo el truco de magia. El tiempo se estira y se encoge. Muy curioso, pero ¿de qué me sirve saber esto si no soy astronauta ni diseño satélites? Sirve para algo mucho más importante que la navegación. Sirve para que el universo deje de parecer un absurdo lleno de coincidencias. Antes de entender esto, los físicos teníamos 2 libretas separadas. En una libreta anotábamos el espacio, donde están las cosas, arriba, abajo, izquierda, derecha, y en la otra anotábamos el tiempo. ¿Cuándo ocurren? Ayer, hoy, mañana. Y tratábamos de forzar a la naturaleza a encajar en esas 2 libretas por separado, pero las cuentas nunca salían bien cuando las cosas se ponían extremas. Era como intentar dibujar un mapa de la Tierra en un papel plano. En tu barrio funciona, pero si intentas mirar el mundo entero, los continentes se deforman y nada tiene sentido. La utilidad brutal de aceptar que el tiempo es flexible es que nos permitió tirar esas 2 libretas a la basura y comprar una nueva, una sola. Descubrimos que no vivimos en el espacio y en el tiempo. Vivimos en algo que es una mezcla de los dos. Una sola tela, un solo tejido. Piénsalo así. Imagina que miras un libro grueso de frente. Ves su ancho. Si lo giras 90 grados, ahora ves su grosor. El ancho ha desaparecido y se ha convertido en grosor. Son intercambiables. Depende de cómo mires el libro. Pues bien, el movimiento hace lo mismo con la realidad. Moverse rápido es como girar ese libro. Lo que para una persona quieta es tiempo, para una persona en movimiento se convierte parcialmente en espacio y viceversa. El universo no distingue entre los dos. Somos nosotros los que hacemos esa distinción porque somos pequeños y lentos. ¿Y por qué importa esto? Porque esa famosa ecuación de Einstein, la que todo el mundo conoce pero nadie entiende, solo funciona gracias a esto. Esa ecuación nos dice que la materia, lo que puedes tocar, es simplemente energía inmensa atrapada y congelada en este tejido. Sin esta visión unificada, no entenderíamos por qué brilla el sol, no entenderíamos de dónde sale la energía nuclear. Todo sería magia inexplicable. Pero hay algo más. Algo que ves todos los días. Al coser el espacio y el tiempo en una sola pieza, de repente obtuvimos la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad. Una pregunta tan simple que parece tonta. ¿Por qué caen las cosas al suelo? Prepárate, porque lo que crees que es la gravedad no es lo que te han contado en la escuela. Hazme un favor. Coge un objeto cualquiera, unas llaves o un bolígrafo. Levántalo y suéltalo. Cae. Golpea la mesa. Toda tu vida te han dicho que eso ocurre porque la Tierra tira del objeto.
Imaginamos la gravedad como una cuerda invisible o un imán gigante enterrado en el suelo que succiona las cosas hacia abajo. Newton nos vendió esa idea y la compramos porque parece obvia. Sentimos el peso, sentimos el tirón, pero es mentira. No hay ninguna cuerda, no hay ninguna fuerza tirando de esas llaves. Vuelve a pensar en esa tela de espacio-tiempo de la que hablamos. Imagina que la Tierra es una bola de bolos pesada colocada sobre un colchón de espuma. El colchón se hunde, se curva alrededor de la bola. Ahora recuerda lo que dijimos. Todo, absolutamente todo, está viajando siempre hacia el futuro. Las llaves que tienes en la mano no están quietas, están corriendo a toda velocidad a través del tiempo. Lo que hace la masa de la Tierra es curvar ese camino. Cuando sueltas las llaves, ellas intentan seguir en línea recta, intentan hacer lo más fácil, que es no cambiar su estado. Pero como el tejido del tiempo y el espacio está deformado por la Tierra, esa línea recta hacia el mañana ya no apunta hacia adelante, apunta hacia abajo. Las llaves no caen, las llaves simplemente están siguiendo su camino natural hacia el futuro, pero la Tierra ha torcido tanto el camino que su futuro se cruza con el suelo. Esto cambia totalmente tu percepción de estar sentado ahora mismo. Sientes presión en tu trasero contra la silla, ¿verdad? ¿Crees que es la gravedad tirando de ti hacia abajo? No, es tu silla la que te está empujando hacia arriba, impidiendo que sigas tu camino natural, que sería deslizarte por la curva del tiempo hacia el centro del planeta. La gravedad no es nada más que la geometría del universo diciéndote a dónde ir. La única razón por la que sientes peso es porque el suelo se está interponiendo en tu viaje. La gravedad no es nada más que el tiempo curvándose. Aquí llegamos a la parte más profunda del océano, la parte donde la física deja de ser solo mecánica y empieza a rozar lo eterno. Si has aceptado todo lo anterior, que el tiempo se estira, que el espacio se curva, que la gravedad es geometría, entonces tienes que aceptar una consecuencia final, una que a muchos les cuesta dormir por las noches. Si el tiempo es simplemente una dimensión, igual que el espacio, piénsalo. ¿Qué pasa con el espacio que dejas atrás cuando caminas? Si caminas de tu casa a la panadería, tu casa no desaparece, simplemente está allá atrás. Si te giras, puedes verla. Sigue existiendo en el espacio. Entonces, si el tiempo es lo mismo que el espacio, el pasado no ha desaparecido y el futuro no está por hacerse. La física moderna nos sugiere una imagen del universo que llamamos el universo de bloque. Imagina el universo entero no como una película que se está proyectando fotograma a fotograma, sino como el rollo de película entero guardado en una lata. En ese rollo, el principio, el nudo y el desenlace existen todos a la vez, están ahí. El fotograma de tu nacimiento y el fotograma de tu muerte están impresos en el mismo celuloide, separados solo por unos metros de cinta. Para el personaje dentro de la película, para ti y para mí, la historia parece fluir. Sentimos sorpresa, no sabemos qué va a pasar en la siguiente escena. Pero eso es solo porque nuestra conciencia es como una linterna pequeña que ilumina un solo fotograma a la vez, avanzando poco a poco por la cinta oscura. Pero si pudieras salirte del universo, si pudieras verlo desde afuera, como un dios o un físico teórico con superpoderes, no verías tiempo pasando, verías una estructura estática, inmensa y majestuosa. Verías a los dinosaurios en una punta y a las naves espaciales en la otra, existiendo simultáneamente en diferentes coordenadas de este gran bloque de hielo de 4 dimensiones. Esto significa algo terriblemente hermoso. Nada se pierde realmente. Ese momento perfecto que viviste hace 10 años, esa persona que extrañas y que ya no está, según la física siguen ahí, en sus coordenadas de espacio-tiempo, intactos, eternos. No se han borrado, simplemente nuestra linterna ya no los ilumina. El paso del tiempo es una ilusión de nuestra conciencia, no una propiedad fundamental de la realidad. Para el universo, todo es un eterno. Ya hemos desmontado el reloj. Hemos visto que la velocidad cambia el tiempo, que la gravedad es una curva hacia el mañana y que muy probablemente el pasado y el futuro ya están ahí, escritos en un bloque eterno de hielo. Pero si has estado prestando atención, te habrás dado cuenta de que falta una pieza, la pieza más importante.
Si el universo es ese bloque congelado donde todo existe a la vez, ¿por qué tú sientes que estás aquí? ¿Por qué sientes que el ahora es especial? Busca en todos los libros de física que quieras, busca en las ecuaciones de Einstein, en la mecánica cuántica, en las leyes de Newton. No vas a encontrar nada, absolutamente nada, que explique el ahora. Las ecuaciones de la física no distinguen entre ayer y mañana. Para el universo, un momento no es más importante que otro. No hay ningún foco iluminando el presente. No hay ninguna flecha química que diga, usted está aquí. Entonces, si la física no crea el flujo del tiempo, ¿quién lo hace? Quizá la respuesta final sea la más incómoda de todas. Quizá el tiempo no fluye. Quizá somos nosotros los que fluimos. Imagina un disco de vinilo. La música está toda ahí. La primera nota y la última nota están grabadas en el plástico al mismo tiempo. El disco no cambia. La canción existe completa y eterna. Pero para escuchar la melodía necesitas una aguja que recorre el surco. La física puede explicar el disco, puede explicar el surco, puede explicar la geometría de la canción entera, pero la física no sabe qué es la aguja. No sabemos qué parte de nuestro cerebro o de nuestra conciencia es la que toca el vinilo y convierte esa estructura estática en una experiencia viva. No sabemos si somos nosotros los que nos movemos a través del tiempo, iluminando la realidad momento a momento con nuestra atención. Así que la próxima vez que te preguntes qué es el tiempo, no mires el reloj. El reloj es solo un aparato de engranajes. Mírate en el espejo, porque es muy probable que el tiempo, ese río imparable que sientes correr por tus venas, no sea una propiedad del universo allá afuera. Es muy probable que el tiempo seas tú.